La salud mental es parte fundamental del ser vivo, del equilibrio del organismo. La Organización Mundial de la Salud estima que alrededor de una cuarta parte de la población va a tener un problema de salud mental alguna vez en su vida, o si no es que ya lo tuvo o lo tiene. Por lo tanto, imagínense que uno de cada 4 personas que se encuentran en la calle tiene algún problema de salud mental. ¿A qué me refiero con problemas de salud mental? Pues vamos a hablar de los problemas más comunes: ansiedad, depresión. Creo que eso es lo más, los problemas más comunes, pero también hay muchos otros trastornos, ¿no? Trastornos, por ejemplo, por estrés postraumático, ¿no? Aquellos que sufren de alguna pérdida, un accidente, un evento traumático, que va desde un choque, incluso si ustedes quieren, a aquellas personas que han perdido un ser querido, ya sea por causas naturales, por algún accidente trágico, en la pandemia. O sea, hablando de eso, o sea, la cantidad de personas que tuvieron trastornos de salud mental durante la pandemia, o sea, creo que el número se incrementó muchísimo. Y debido al encierro, que los seres humanos no somos sujetos o personas susceptibles a estar encerrados en nuestras casas. O sea, si estamos en nuestras casas, qué padre, por convicción, por gusto. Ay, no quiero salir, quiero estar todo el día viendo la tele o lo que ustedes quieran. Pero nada más no podemos salir. Y entonces, ¿por qué no puedo salir? ¿No? ¿Por qué voy a estar encerrado? Ya me harté, ya no quiero estar aquí, ¿no? Tal cual, literalmente lo que nos pasó en la pandemia, ¿no? Entonces, si ustedes hacen un match de la cantidad de divorcios, que la cifra que se incrementó al doble contra también los trastornos mentales, vemos que hay una relación directamente proporcional con el encierro a estos dos problemas, ¿no? Entonces, fue uno de los detonantes principales de esto, y también gracias a esto pudimos hacer visible este tipo de trastornos que anteriormente no eran invisibles, digamos, no estaban en el tablero, no les poníamos atención, ¿no? Pero ¿qué creen? Los adultos mayores están teniendo unos cuadros de depresión muy grandes. O sea, el número de adultos mayores con depresión por abandono o por soledad es alto, muy alto. Son cifras que van más allá del 50% de los adultos, y entonces pues es un tema también de mucha importancia y de no abandonar de alguna manera a nuestros adultos mayores, que finalmente todos vamos para allá. Entonces, lo bueno que podamos hacer por ellos es como invertir en lo mucho que haremos por nosotros. Y esto va desde instalaciones adecuadas, dignas, banquetas, aceras, calles, parques, actividades, todo eso que en este momento podrá servir para estas personas, en el futuro va a ser para nosotros. La población del planeta está envejeciendo. Hay muchos países europeos que te están ofreciendo dinero para que tengas más hijos. China incluso ya está ofreciendo dinero también a las mamás para que tengan más hijos, porque después de tener esa política tan férrea, tan dictatorial, donde no podían tener más de 2 hijos, en algunos casos 1, si mal no recuerdo, la política era: si tenías un hijo varón, pues ya no podías tener más. Si tenías una hija, podías tener un hijo varón para que hubiera más hombres. Ya no, pues ya no quieren, ¿no? Y si ustedes se echan una platicada con las nuevas generaciones, ahorita la generación de los centennials, que son los que están en edad como reproductiva, pues no quieren tener hijos tampoco. ¿Por qué? Por muchos motivos, pregúntenles, pero uno de ellos es la cuestión económica. O sea, porque nos hemos dado cuenta cuánto cuesta mantener a un hijo, cuánto cuesta educar a un hijo, cuánto cuesta en tiempo y en esfuerzo también estar pendiente de ellos.
Y vemos que es un trabajo enorme, impresionante. Adicionalmente a eso, le vamos sumando el tema de la inseguridad, el tema de las drogas, el tema de pornografía infantil, el tema de el abuso, el maltrato infantil, el abuso laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Pues entonces díganme a qué horas quieren tener hijos estas personas, y por eso mejor prefieren tener un perrijo o un gatijo, ¿no? O sea, es más fácil tener un perro o un gato y darles trato de reyes, o por no decir hijos, porque la verdad es que pues, están muy lejos de ser eso, ¿no? O sea, aunque uno los pueda querer tanto, perdónenme, o sea, nunca vas a querer más, aunque sea tu mascota y tu hijo, que a un hijo que es sangre de tu sangre, carne de tu sangre, o que sea una persona, uno de tus hijos, que sea donado, adoptado, prestado. Es completamente diferente, perdónenme. Hola amigos, ¿cómo están? Amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos todos al programa Escucha tu Salud con tu amigo el Dr. Jaime del Río. Doy la bienvenida a todas aquellas personas que se conectan a través de la frecuencia de imperfecto.com.mx. También a aquellas personas que me sintonizan a través de las redes sociales como el YouTube Live o el Facebook Live, ¿no? Y finalmente para aquellas personas que asincrónicamente llegan a ver este video o a través de los podcasts que están en las diferentes plataformas, ¿no? Transmitiendo directo de la Ciudad de México. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar de cosas muy interesantes, muy interesantes. Miren, primero quiero que hablemos de la crisis hídrica que estamos viviendo en todo el país. Y particularmente, más recientemente, en el Valle de México. La cosa está sumamente delicada. Las presas que abastecen el sistema Cutzamala, que es el de la Ciudad de México, y el área conurbada, que son las presas del Valle de Bravo, la presa de Cutzamala, y otra que se me está pasando, que son 3 presas, están en sus niveles más bajos de décadas. ¿Sí? Están trabajando al 30%, al 40%, lo cual resulta en un tema sumamente complejo porque no ha llovido. El año que está cursando, o sea, de un año para atrás a la fecha, ha sido el año más seco o el año con menos lluvias que hemos tenido en las últimas años, ¿no? Décadas. Por lo tanto, nos estamos acabando el agua que está en estas presas. Se estima que para mediados de junio, julio, de no llover, de no pasar nada adicional, nos vamos a quedar sin agua. Mis queridos amigos de Monterrey ya saben lo que es eso. Algunas personas del Valle de México que viven en alcaldías como Iztapalapa saben lo que es eso. Sí, porque ellos históricamente no han tenido agua, o sea, no les llega, les llevan pipas, les surten cada 2-3 días, corretean a las pipas y que les llenen baldes, bidones, etcétera. La verdad es que siempre ha estado mal y ahora pues van a ser millones de personas que nos vamos a quedar sin agua. En esta zona céntrica o centro del país, que es Ciudad de México y área conurbada, habita el 25% de la población de los mexicanos. Estamos hablando que si somos sobre 130 millones de mexicanos, el 25% está en esta zona. Y el 25% de la población entonces se va a quedar sin agua. Ustedes díganme si no es delicado el tema. Y hasta el día de hoy, yo no he oído a nadie que se pare a decir que va a hacer algo para mejorar
la distribución de agua, la recolección de agua, obras hidráulicas que traigan agua de otro lado. No. Es increíble, o sea, y claro, nosotros los ciudadanos estamos chiflando la loma porque pues tampoco hacemos nada, ni protestamos, ni decimos nada. Ojalá y llueva. Eso es a lo que llegamos, el ojalá y llueva. Pero yo creo que como ciudadanos, como personas interesadas en este tema de salud tan importante, deberíamos estar exigiendo, deberíamos estar marchando y paralizando, no sé, una avenida, algo, haciendo ruido, porque no puede ser que no esté pasando esto. O sea, si por menos nos inconformamos, si marchamos miles y miles de personas por las reformas, por lo del INE, que si los camioneros se inconforman por la inseguridad, pues ahora imagínense vivir sin el líquido vital, vivir sin agua. Y no estamos haciendo nada, estamos sentados aquí en nuestros laureles esperando a que a alguien se le ocurra hacer algo, ¿no? ¿Ustedes creen que el señor López Obrador va a hacer algo? Hombre, mejor manda las iniciativas para que nos estemos peleando ahí los políticos y los ciudadanos de que sí la deben aprobar, que si no. ¿Ustedes creen que modificar alguna ley va a ser más importante que tener agua? Estamos en el hoyo. Entonces, bueno, por favor, que se levante la voz, por favor, que se difunda el mensaje. No vamos a tener agua en 6 meses, 5 meses, y que tenemos que hacer algo. Y desde aquí les invito a que hagamos lo mismo, a que empecemos a cuidar el agua. Nosotros sí podemos hacer cosas. Empecemos a gastar menos agua, empecemos a tratar de reciclar el agua. No tiremos agua a lo tonto. Corrijamos esas fugas, esas goteras, esas cosas. Desde ahí podemos empezar a ahorrar agua, a guardarla. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a estar muy pendientes de esto porque es un tema de vida o muerte, es vital. Ahora les quiero platicar de otra cosa bien interesante, que es sobre el tema de la salud mental. La salud mental es parte fundamental del ser vivo, del equilibrio del organismo. La Organización Mundial de la Salud estima que alrededor de 1/4 parte de la población va a tener un problema de salud mental alguna vez en su vida, o si no es que ya lo tuvo o lo tiene. Por lo tanto, imagínense que 1 de cada 4 personas que se encuentran en la calle tiene algún problema de salud mental. ¿A qué me refiero con problemas de salud mental? Pues vamos a hablar de los problemas más comunes: ansiedad, depresión. Creo que eso es lo más los problemas más comunes, pero también hay muchos otros trastornos, ¿no? Trastornos, por ejemplo, por estrés postraumático, ¿no? Aquellos que sufren de alguna pérdida, un accidente, un evento traumático, que va desde un choque, incluso si ustedes quieren, a aquellas personas que han perdido un ser querido, ya sea por causas naturales, por algún accidente trágico, en la pandemia. O sea, hablando de eso, o sea, la cantidad de personas que tuvieron trastornos de salud mental durante la pandemia, o sea, creo que el número se incrementó muchísimo. Y debido al encierro, que los seres humanos no somos sujetos o personas susceptibles a estar encerrados en nuestras casas. O sea, si estamos en nuestras casas, qué padre, por convicción, por gusto. Ay, no quiero salir, quiero estar todo el día viendo la tele o lo que ustedes quieran. Pero nada más no podemos salir. Y entonces, ¿por qué no puedo salir? ¿No? ¿Por qué voy a estar encerrado? Ya me harté, ya no quiero estar aquí, ¿no? Tal cual, literalmente lo que nos pasó en la pandemia, ¿no? Entonces, si ustedes hacen un match de la cantidad de divorcios, que la cifra que se incrementó al doble, contra también los trastornos mentales, vemos que hay una relación
directamente proporcional con el encierro a estos dos problemas, ¿no? Entonces, fue uno de los detonantes principales de esto, y también gracias a esto pudimos hacer visible este tipo de trastornos que anteriormente no eran invisibles, digamos, no estaban en el tablero, no les poníamos atención, ¿no? Pero ¿qué creen? Los adultos mayores están teniendo unos cuadros de depresión muy grandes. O sea, el número de adultos mayores con depresión por abandono o por soledad es alto, muy alto. Son cifras que van más allá del 50% de los adultos, y entonces pues es un tema también de mucha importancia y de no abandonar de alguna manera a nuestros adultos mayores, que finalmente todos vamos para allá. Entonces, lo bueno que podamos hacer por ellos es como invertir en lo mucho que haremos por nosotros. Y esto va desde instalaciones adecuadas, dignas, banquetas, aceras, calles, parques, actividades, todo eso que en este momento podrá servir para estas personas, en el futuro va a ser para nosotros. La población del planeta está envejeciendo. Hay muchos países europeos que te están ofreciendo dinero para que tengas más hijos. China incluso ya está ofreciendo dinero también a las mamás para que tengan más hijos, porque después de tener esa política tan férrea, tan dictatorial, donde no podían tener más de 2 hijos, en algunos casos 1, si mal no recuerdo, la política era: si tenías un hijo varón, pues ya no podías tener más. Si tenías una hija, podías tener un hijo varón para que hubiera más hombres. Ya no, pues ya no quieren, ¿no? Y si ustedes se echan una platicada con las nuevas generaciones, ahorita la generación de los centennials, que son los que están en edad como reproductiva, pues no quieren tener hijos tampoco. ¿Por qué? Por muchos motivos, pregúntenles, pero uno de ellos es la cuestión económica. O sea, porque nos hemos dado cuenta cuánto cuesta mantener a un hijo, cuánto cuesta educar a un hijo, cuánto cuesta en tiempo y en esfuerzo también estar pendiente de ellos. Y vemos que es un trabajo enorme, impresionante. Adicionalmente a eso, le vamos sumando el tema de la inseguridad, el tema de las drogas, el tema de pornografía infantil, el tema de el abuso, el maltrato infantil, el abuso laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Pues entonces díganme a qué horas quieren tener hijos estas personas, y por eso mejor prefieren tener un perrijo o un gatijo, ¿no? O sea, es más fácil tener un perro o un gato y darles trato de reyes, o por no decir hijos, porque la verdad es que pues, están muy lejos de ser eso, ¿no? O sea, aunque uno los pueda querer tanto, perdóneme, o sea, nunca vas a querer más, aunque sea tu mascota y tu hijo, que a un hijo que es sangre de tu sangre, carne de tu sangre, o que sea una persona, uno de tus hijos, que sea donado, adoptado, prestado. Es completamente diferente, perdónenme. Entonces, bueno, la salud mental, entonces, volviendo al tema, una de las grandes lecciones que aprendí con base en toda esta argumentación es que la sociedad, las personas no somos empáticos de las personas que tienen trastornos mentales. Precisamente el día de ayer, por ejemplo, yo estaba en una tienda de estas de ropa y vi como 2 personas discutían, dos mamás, supongo que el otro también era mamá, 2 mujeres. Una llevaba una de sus hijas en la mano, y la otra pasó, y creo que el tema fue que pues no la dejaron pasar, y entonces la otra pasó y se puso de malas y la insultó y le dijo que era una tonta, en otras palabras, ella y su hija. Y yo dije, bueno, o sea, ¿por qué tanta ira? ¿Por qué tanto descarga emocional
O sea, ¿qué estará pasando con esa persona? Pero también yo criticaba mucho el hecho de que atacara a un infante, ¿no? Y esta pequeñita, tenía un trastorno de motricidad importante, ¿no? O sea, no podía caminar bien. Entonces dijo, ¿no se habrá dado cuenta esta persona que tenía esta chiquita, una discapacidad funcional? Entonces, es difícil ser empático con este tipo de personas, sobre todo los que son agresivos, pero a lo mejor está viviendo un infierno, qué sé yo, ¿no? Entonces, cada cabeza es un mundo y cada persona tiene su propio infiernito. De alguna manera hay que tratar de ser empático con todos, porque no sabemos qué está pasando con ellos. A veces nos vamos a enterar de historias horribles, y también por el contrario, nos vamos a enterar de historias de éxito, historias increíbles, de cuentos fantásticos, de personas que se reponen de la adversidad y que salen adelante, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer como individuos pertenecientes a este planeta? Pues tratar de apoyarlos, ¿no? Tratar de apoyarlos. Ayer no sé, me dio... Se dio una situación también muy interesante. Estaba en el supermercado, ¿no? Y en el supermercado vi a una niña, y yo no sé si era su mamá o su hermana, porque parecían de la misma edad, de estas personitas que están como en los semáforos limpiando cristales, ¿no? Y adentro del súper me dijo, oye, ¿no me ayudas para completar para mi despensa? Me tentó el corazón. Dije, sí, toma. Saqué y le di unos pesos, ¿no? Y avancé y dije, ¿qué estará buscando? O sea, ¿qué es lo que quiere, no? Entonces regresé y le pregunté, a ver, ¿qué quieres? ¿Qué estás buscando? ¿O qué quieres comprar? No, pues resulta que la niña y su hermano, y creo que hasta otro hermano, iban a entrar a la escuela. Y entonces estaban juntando para el lunch de la escuela. Entonces dije, no, pues con esto no te va a alcanzar, toma más, ¿no? O sea, espero que con esto te alcance. Y entonces, pues, vean cómo si tenemos tantito interés por el prójimo, si le buscamos y le rascamos un poquito más, si somos empáticos con las otras personas, con sus problemas, de verdad vamos a tocar a alguien y lo vamos a ayudar. A lo mejor no se puede con todos, pero con uno que lo hagan, de verdad no saben qué diferencia vamos a hacer en este mundo. ¿Ok? Entonces, este es el mensaje, finalmente. Hay que ser empáticos con las personas que están teniendo problemas mentales, con trastornos mentales, trastornos de desequilibrio emocional. Y hay que buscar la manera hasta donde se pueda de ayudarlos. En lugar de confrontarlos, en lugar de descalificarlos, en lugar de estigmatizarlos, porque no saben. Lo más fácil de este mundo es denostar, descalificar y etiquetar a las personas, ¿sí? Les pongo ejemplos sencillitos. Es que ese niño es un malcriado. O sea, llora y hace unos berrinches terribles. Los papás se me hace que son unos bolsones buenos para nada, no les importa, no lo cuidan y mírenlo, cómo lo tienen. Y entonces le rascan tantito y pues resulta que el niño es autista. Y entonces tiene crisis de personalidad, tiene crisis porque por algo, ¿no? Por un sonido, por un ruido, porque no se dieron las cosas, porque no puede controlarse. Algunos de ellos son agresivos, pegan, otros nada más lloran y se pegan. Pero este es un ejemplo bien común. Y les voy a decir algo. Yo también lo he hecho y está mal. Y hasta que no
hasta que no me pasó a mí, hasta que no tuve yo a una persona cercana con este problema, hasta ese entonces no lo entendí, ¿no? Otro ejemplo, el niño que llora en el vuelo, en el avión, o sea, se la pasa llore y llore y llore, y no falta quien, ya callen ese niño, ya no sé qué, la mamá que le dé la mamila. Bueno, pues los niños lloran, a lo mejor le duelen los oídos por la presión, a lo mejor está enfermito, a lo mejor tiene fiebre, puede tener muchas cosas y es un bebé y no se puede regular, ¿no? Pero uno como adulto sí puede controlarse. Pero ahí está nuevamente el problema. Las tres cosas que les digo: la falta de empatía, la falta de sensibilidad, la estigmatización, las etiquetas, todo eso está mal. Ok, bueno chicos, vamos a ver otro tema rápidamente. Quiero hablarles el día de hoy de algo que nunca hemos platicado y que creo es muy importante, porque de acuerdo a las búsquedas o los trending topics de problemas en salud, pues esto es de lo más interesante, lo que más busca información a las personas. Son las enfermedades, pues más que transmisión sexual voy a hablar de una enfermedad en particular. La gran epidemia de la época de los 80s y que hasta la fecha sigue presente. Y si están pensando en el VIH tienen razón. El VIH o SIDA, el virus de la inmunodeficiencia humana, o el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que son dos entidades que tienen el mismo origen con diferentes características, y vamos a verlo, desde la década de los 80 ha azotado a la población de este mundo. Ha cobrado millones de vidas. Hay millones de personas que están infectadas y un número importante no lo sabe. Y son personas que están transmitiendo el virus y la enfermedad. Así que hoy vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Se supone que el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, se transmitió desde... Se cree que en África un chimpancé, porque hay un virus de la inmunodeficiencia símica muy parecido a este virus, y que se transmitió del simio al humano, aparentemente por consumir la carne o estar en contacto con la sangre de estos animales, y que de esa forma se transmitió al ser humano. Así como el COVID resulta que también es el virus de la gripa de los animales, se transmitió al ser humano, ¿no? Nada más que aquí resulta todavía más fantasioso porque piensan que fue muchas décadas muy atrás, antes de los 1900 incluso, que el virus se logró hacer esta mutación e infectar al ser humano, y que tuvo un crecimiento lento por décadas, hasta que finalmente se le dio toda la exposición a nivel mundial cuando llega a los Estados Unidos en los años 80, a principios de los 80. Y entonces grandes personajes del espectáculo, uno de ellos Freddie Mercury, por ejemplo, contrajo VIH-Sida y muere. Grandes personalidades, ¿sí?, tienen SIDA hasta la fecha. Por ejemplo, Magic Johnson, un gran basquetbolista en los 90s, 80s, 90s, del equipo de los Lakers, también contrajo la enfermedad. Y él, afortunadamente, es un portador, ¿sí? No ha llegado a esta etapa de desarrollar el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o sea, nada más tiene VIH. Entonces, estos reflectores pues le dieron gran difusión a la enfermedad y nos damos cuenta que pues tiene una distribución mundial. ¿Qué es esta enfermedad? ¿Qué es el virus de la inmunodeficiencia humana? Entonces tiene este origen, tiene esta propagación, esta epidemia de los años 80 que persiste hasta la fecha, se ha vuelto una endemia, o sea, está presente todo el tiempo en pues, la mayoría de los países, me atrevo a decir, o todos los países tienen casos de SIDA. Y ahí está. Las personas van a desarrollar 3 fases de la enfermedad. La primera fase es esa fase aguda,
después de contraer o estar en contacto con el virus, desarrollan un cuadro infeccioso, con fiebre, con malestar, con ataque al estado general, con gripa, con tos, como un virus como el de la influenza, hasta eso se parece. Después de 2 semanas el paciente se recupera y entra en una segunda etapa, que es una fase de ventana, le llaman, de periodo de ventana, donde muchos pacientes ahí se quedan. El virus está ahí circulando, el virus tiene cierta propagación, pero está controlado y no genera mayores trastornos. Pero en algún momento se pasa a la tercera etapa de la enfermedad, a lo que ya es el síndrome de la inmunodeficiencia humana. Y entonces ahí empieza a tener ya complicaciones el paciente. Empieza a tener una baja importante de las funciones del sistema inmunológico. O sea, empieza a disfuncionar. Ya no funciona el sistema inmune y se los voy a explicar por qué. Bien detallado. Denme un segundo. Y entonces el paciente empieza a sufrir infecciones que no debería de tener, infecciones oportunistas, infecciones por hongos, empieza a tener crecimientos de bacterianos, algunos tumores benignos en la piel, ¿no? O los sarcomas de Kaposi, cuadros de diarrea crónica impresionante, infecciones de vías respiratorias superiores, gripas tras gripas, que finalmente pueden convertirse en neumonías y los pacientes mueren de eso. Mueren porque el sistema inmune ya no es competente. ¿Ok? Ese es el síndrome de la inmunodeficiencia humana o inmunodeficiencia adquirida, el SIDA. ¿Ok? Ahora, vamos a analizar qué pasa con este virus y por qué tenemos esos problemas. ¿Por qué no puede ser como una gripa, llegar, infectarme y luego el virus se muere, lo mato, mis células lo autolimitan y lo depuro? Y resulta que el virus es muy canijo. O sea, no se va a dejar. Así como muchos virus, no se va a dejar. Porque es una carrera contra su propia existencia. Es un virus RNA, es un virus mutante. Hasta el día de hoy se conocen 3 variantes del virus. Y resulta que una de las funciones del sistema inmunológico es crear anticuerpos, reconocer al virus, capacitar linfocitos T o glóbulos blancos para que lo ataquen y lo maten. Pero para que eso pase, tiene que haber una fase de reconocimiento. Entonces, tienen que agarrar al virus, capturarlo, llevarlo a un órgano linfoide, que son ganglios linfáticos, el vaso, principalmente, y exponerlo, ¿no?, a los glóbulos blancos, a los linfocitos T. Los linfocitos T, ¿sí?, CD8, decirles: miren, aquí está este virus que me está atacando, véanle bien la cara, memorícenlo y atáquenlo. Entonces sale luego de este ganglio linfático, sale el linfocito T o el glóbulo blanco y lo va a ir a buscar a todos lados, a la sangre, a donde esté, y donde lo reconozca se lo va a comer y lo va a matar. ¿Y qué hace el virus? Entonces dice: no me vas a encontrar. Y entonces empiezan los mecanismos de evasión y dice: a ver, si tú me ves y me reconoces por tal características, ¿qué te parece entonces que me voy a poner un bigote falso y una peluca y voy a cambiar mi estructura, y en lugar de ofrecerte cierto tipo de credenciales, que son los receptores que presentan las células, para que me reconozcas, pues las voy a esconder y entonces voy a pasar desapercibido? Y entonces muto y entonces ya no me conoces y ya no me matas, por supuesto. Y entonces yo sigo infectando a las células del sistema inmunológico y lo deprimo hasta que se muere, hasta que lo mato, hasta que una infección, o sea, no directamente el virus del VIH lo va a matar, sino que lo va a matar una infección oportunista, una gripa que se va a convertir en neumonía, una diarrea que lo va a deshidratar, o una diarrea que se va a convertir en una infección sistémica, una sepsis. O sea, cosas que son peccata minuta en un
ser humano inmunocompetente. ¿De acuerdo? ¿Por qué pasa esto? Entonces, las células que infecta el virus de la inmunodeficiencia humana son unas células muy particulares que se llaman los linfocitos TCD4. Déjenme, les doy una explicación muy breve de esto. Los glóbulos blancos son los linfocitos. Los linfocitos tenemos linfocitos que producen anticuerpos, que son linfocitos B. Los glóbulos blancos que se encargan de atacar virus principalmente, que son los linfocitos T, y de aquí tenemos una subclase y los dividimos en CD4, CD8. Unos ayudan porque son células efectoras, células que matan, células asesinas que van a matar a las virus o a las células que contienen los virus, y otras son las células que se encargan de estimularlas, de regular esta respuesta, de decirles, oye, linfocito citotóxico, linfocito CD8, mira, esa célula es sospechosa. ¿Por qué no vas? Mira, ahí te van estas credenciales que traía, ahí te van estos estímulos que tú necesitas, ahí te van como tus vitaminas para que te estimules y lo ataques. Todo eso lo produce el linfocito CD4. ¿Y qué creen? El virus ataca al linfocito CD4. Y entonces, pues nosotros podemos tener muchos policías, efectores, ¿no? O sea, si fuera el cuerpo de policías, podrían ser el cuerpo de granaderos o el cuerpo de los SWATs, ¿no? En el caso del ejército o esa policía súper especial. Pero si no hay nadie que les avise, que los estimule, que los envíe a los blancos, pues están perdidos estos. Y si es un grupo chiquito. Entonces es necesario contar con las células CD4, estos linfocitos T, glóbulos blancos, que van a estar y se van a encargar de estimular al resto de células que atacan a los virus. Y principalmente al virus de la inmunodeficiencia humana, CD4, al VIH. Es por eso que les digo que cuando el VIH empieza a deprimir la población del linfocito CD4, las células coestimuladoras, pues cualquier infección nos puede matar porque somos incapaces de montar una respuesta inmunológica adecuada, porque nos vamos a morir de una infección, una gripa común y corriente. Y es por eso que a los pacientes con VIH constantemente les estamos midiendo las subpoblaciones de linfocito CD4. Les estamos midiendo la carga viral, porque hemos visto que las células, que los virus pueden estar infectando otras células o pueden estar en la sangre circulando. Entonces, de estas dos maneras, nosotros sabemos del bienestar que tiene un paciente con VIH, de la carga viral y del conteo de células CD4 y CD8, de esta relación que existe, que es muy directamente proporcional, muy estrecha. Por lo tanto, ¿qué creen? Los tratamientos para los pacientes que tienen VIH, ¿en qué creen que consiste? Uno, evitar la replicación viral. Un virus, para que se reproduzca, necesita infectar a una célula sana. Y naturalmente, para matar a un virus, pues yo tengo que destruir una célula sana, porque el virus y la cantidad, los miles de partículas de virus, los virones, necesitan estar dentro de esta célula para que en el momento en que se estén reproduciendo, utilizando, y esto vale mucho la pena que lo diga, toda la maquinaria celular del ser vivo que está infectando, si no, no podría hacerlo el virus, va a llegar un momento en el que va literalmente a reventar la célula y van a salir miles de virus, de partículas virales que van a infectar otras células. Entonces los antivirales van y se le van a pegar a alguna parte de esta cadena de producción de los virus que está dentro de las células para que se corte la producción de los virones, de las partículas virales. ¿Sí? Ustedes piensen en una máquina de ensamblaje de, ¿qué les gustará? De pan Bimbo,
de donas, de chocolates, de lo que ustedes quieran. Entonces va desde la envoltura, la cajita, la envoltura del chocolate, el ensamblaje, que si lo acomodamos de esta manera, de la otra, que si lo tomamos de acá, cortamos el cartón. Bueno, pues todos estos blancos que presentan, estos blancos terapéuticos, es lo que atacan los tratamientos para el VIH. Van atacando procesos celulares importantes para el ensamblaje de las partículas virales, que pueden dañar también al ser vivo una célula sana. Pero el costo-beneficio es mucho mayor. Entonces sí han avanzado mucho los tratamientos para el control, para contrarrestar, para tratar a los pacientes con VIH. Al principio solo había un antirretroviral, después hubo 2, ahora hay una serie de antirretrovirales sumamente interesantes. Y entonces los tratamientos empiezan con un triple terapia antiviral. O sea, por ejemplo, cuando un paciente, pongamos, profesional de la salud, se pica de alguien sospechoso, le van a dar 6 meses de tratamiento con antivirales, con una triple terapia, para tratar de inhibir el crecimiento de ese virus, para que se muera. Es más fácil matar un virus cuando se está empezando a reproducir que cuando ya tiene millones o billones de partículas por todo el cuerpo. Entonces, la cosa se pone mejor. ¿Por qué no han inventado una vacuna? Ahora hubo esfuerzos cuando se creó la vacuna del COVID, por ejemplo, vacunas de RNA, pero la verdad, desgraciadamente, los estudios no fueron satisfactorios, no se logró crear inmunidad, y el problema es que el virus es sumamente mutante, entonces va cambiando, y va cambiando su estructura. Entonces, para que nuestras células lo reconozcan, necesita que guarde siempre pues alguna parte de esa estructura a la que va a ir a atacar nuestro linfocito T. Y si la cambia, y si el virus se esconde, pues entonces va a ser imposible que lo ataquemos. Y es por eso que no hemos logrado erradicar esta enfermedad del mundo. Entonces, en lo mejor de los casos, la mejor terapia es evitar que el virus siga reproduciéndose, que se mantenga siempre en niveles bajos, y que permita al ser vivo, al organismo que infectó, al humano, hacer una vida relativamente normal, sin complicaciones, que no se muera de una infección común y corriente como una gripa o una diarrea, que no desarrolle un cáncer, que las funciones vitales sean normales, y de esa manera podrá vivir 20, 30, 40, 50, 60 años. Claro, sigue siendo un sujeto que va a infectar a alguien, ¿no? Entonces debe de tener cierto cuidado, protecciones y todo. No está por demás que les diga, la principal forma de transmisión del VIH es la transmisión sexual, ¿no? A través del contacto sexual. Y que por eso el uso de preservativos y este tipo de cosas pues ayudan muchísimo. No es 100% efectivo, pero un valor bastante alto, de más del 99%, evita la transmisión de este virus. Por lo tanto, también invito a que utilicemos estos métodos. Todo aquello que tenga contacto con sangre, y sangre de mucosas, por ejemplo, mucosa anal, vaginal, son las más comunes, es susceptible de que las personas puedan infectarse, ¿de acuerdo? Por eso poner estas barreras como los preservativos resulta útil. ¿Ok? Vamos a contestar preguntas, vamos a ver, porque este tema da para horas, pero creo que esto es importante. Vamos a ver, vámonos. Dice... Doctor, el problema es que no queremos ver, como siempre estamos esperando a que alguien lo solucione, lo del agua. Como algunos dicen, si no pasa en mi casa, no es mi problema. Y esa ideología es el problema. Gracias por tocar esos temas, Maribel. Muchas gracias, porque atinado comentario, por supuesto. Doctor, buena tarde. El problema es que los chicos ya no quieren responsabilidades. Es por eso que evaden tener hijos.
y tener una vida en pareja. Saludos, gracias, me gusta escucharlo. Pamela, gracias Pamela, completamente de acuerdo. Doctor, el gran problema en la sociedad es que no tiene empatía o no tener empatía y sobre todo desconfianza, porque ya no sabemos a quién ayudar. Excelente programa, Carmen. Gracias, Carmen. Sin duda causa miedo y terror por el tema de inseguridad que vivimos. Pararnos a ayudar a alguien que tiene el coche parado, aparentemente porque se le ponchó una llanta, aparentemente porque le falló el coche. ¿Cuántas historias no hemos oído de personas que hacen eso para asaltar personas o para hacerles daño? Entonces es muy triste, ¿no? También. Doctor, me gusta mucho cómo explica. Imaginé todo como si fuera una caricatura o una película. Gracias. Ahora entiendo todo. Saludos, Manuel. Gracias, Manuel. Qué bueno que pude explicarlo para que de esa manera pudieras entender esa idea. Doctor, el gran problema es que los chicos no quieren responsabilidades. Les da miedo no tener una familia, como tal le temen al compromiso. Gran tema, Cecilia, gracias. Dice, doctor, yo recuerdo que cuando empezaba a hablar de este tema del SIDA, en los 80s era mega temido y creíamos que se contagiaba hasta por hablar por teléfono con alguien infectado. ¿Cómo ha cambiado el mundo? Saludos, ya soy fan, Miguel. Cierto, Miguel, no hablamos de eso, pero al final toqué la principal forma de transmisión sexual. Es la transmisión sexual. Y otra cosa importante. Al principio también se pensaba que los únicos que se podían infectar era el grupo de personas homoparentales, homosexuales o personas que gustaban del mismo sexo, ¿no? Particularmente los hombres. Y lo cual no es correcto. O sea, después vimos que las principales personas que sufrían, que se infectaban, eran las amas de casa, las mujeres que estaban en su casa, porque los hombres andaban ahí por todos lados con las mujeres de la vida galante. Y fíjense que ahora las mujeres de la vida galante, de esta profesión, pues cada 6 meses se hacen un certificado donde se hacen pruebas de VIH y donde, pues, en teoría, deberían ellas estar vigilantes de su salud reproductiva, su salud sexual, ¿no? Y esto es parte de ello. Doctor, ¿cada cuánto hay que hacerse estudios si una persona es activa sexualmente? Gracias por tocar estos temas, Iván. Pues si va en relación con el número de parejas sexuales y qué tan estable sea nuestra pareja sexual. Si tenemos contactos ocasionales, pues yo recomendaría que fuera, pues a lo mejor anual, bianual, ¿no? O hasta semestral, ¿no? Todo depende el grado de exposición, el número de parejas y la estabilidad de la pareja. O sea, si vamos cambiando cada semana de pareja y no usamos protección, pues con mayor razón más seguido, ¿no? Doctor, el problema del agua es que pensamos que no nos va a pasar a nosotros y no le damos la importancia debida. Hoy vi en la mañana una señora con manguera regando sus plantas, o sea, nefasto. Seamos conscientes, al rato las peleas por el agua, o al rato las peleas van a ser por el agua. Saludos, Ana Cris. Gracias, Ana. Doctor, después de la pandemia los problemas mentales aumentaron, pero también la falta de empatía. Ya todo el mundo está enojado, un problema de salud grave y latente. Saludos, me encanta escucharlo, ya lo sigo. Isaac, muchas gracias, Isaac. Doctor, es que luego si ayudamos a un niño, ¿cómo saber si lo ayudamos o lo perjudicamos? Ya es difícil apoyar y ayudar. Ya soy fan, Claudia, gracias. Alguien me dijo un día, y creo que tiene razón, fíjense. Yo estaba con una prima y me decía, fíjate que mi ex jefe traía en su coche siempre una moneda, una bolsa llena de monedas, y a todo aquel que se le acercaba le daba una moneda, y le daba una moneda, y le daba una moneda, y no se cansaba. Y traía un costalito lleno de monedas. Y ella le preguntó, le dijo, oye, pues qué onda, ¿le das a todos dinero? ¿Por qué le das a todos dinero? Y él decía, mira, yo soy un afortunado porque yo tuve las oportunidades que ellos no tuvieron. Entonces,
pues yo por eso retribuyo y por eso les doy. Y yo sé que muchos vamos a decir, es que no es la manera, es que en lugar de hacerles un beneficio les hacemos un mal, porque no le estamos dando trabajo, porque no estamos cambiando nada. Sí, es cierto. Pero también tiene razón esta persona que dijo que pues ellos no tuvieron las oportunidades que él tuvo para estar ahí donde está. Y yo creo que también eso es cierto. O sea, a lo mejor si esa persona que te está pidiendo dinero lo hubiéramos puesto en otro ambiente, en otra situación económica, a lo mejor que no hubiera tenido la necesidad de salir a trabajar y mantener a sus hermanos o a su mamá, a lo mejor el que estaría sentado ahí pues pudiera ser él, ¿no? Y eso la verdad es que pues por un lado me llena de tristeza y me da mucha empatía, porque pues, es una persona que, si bien no le voy a resolver su problema, pues por lo menos puedo pues limitar o apaciguar o calmar o darle una palmada en ese momento y ser un aliciente, qué sé yo, de algo puede servir, ¿no? O sea, finalmente creo que la calidez humana siempre va a ser mejor que el frío y siempre va a ser mejor que la pérdida de empatía, ¿no? Dice, doctor, a raíz del COVID, ¿alguien puede tener algún problema mental a largo plazo? Gracias, Ingrid. Pues definitivamente sí, Ingrid. Hemos hablado varias veces de eso. Y uno de los problemas principales es un término que ya hasta se acuñó, que se llama neblina mental. Y es de lo más frecuente. Aquellas personas que tuvieron COVID empiezan a tener un olvido selectivo de ciertas cosas, labores o acciones o actividades. Entonces, no recuerdan dónde dejaron el teléfono, la llave, el monedero, la cartera, esto o el otro, qué hicieron hace una hora, ¿no? O sea, se acuerdan de lo que hicieron hace 5 o 10 años, pero no lo que acaban de hacer. Dónde dejaron el coche, a qué acabo de venir ahorita aquí al súper, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí hay trastornos mentales por COVID. Dice, doctor, considero que los problemas mentales siempre han existido, pero no se hablaba tanto, como ahora. Me alegra que sea más visible, pero lo importante es actuar. Ya soy seguidor, Mónica. Gracias, Mónica. Totalmente de acuerdo. Y creo que nosotros debemos de hacer algo por ayudar a estas personas. Y lo primero que hay que hacer es no juzgarlos. O sea, siempre ponerse en los zapatos de la otra persona y pensar por qué es así, por qué está así, ¿no? Y creo que sí, nada más con eso que hagamos vamos a cambiar muchas cosas. Dice, doctor, yo la verdad antes de tener una relación ya le pido un certificado médico y estudios. Creo que esa es una enorme prueba de amor. Saludos, ya lo sigo, Griselda. Interesante, Griselda. Interesante, porque la verdad es que pues yo creo que muy pocas personas hacen eso. Y si la otra persona tiene la misma confianza, pues adelante, ¿no? Está fantástico. Yo recomendaría que también usaran un preservativo, ¿no? Masculino o femenino, los dos. Y de esa manera mayor protección, porque no solamente te estás protegiendo de VIH, te proteges de otras enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Sífilis, por ejemplo, ¿no? Que también hay papiloma virus, es súper común, o sea, la cantidad de, y desgraciadamente aquí las que las llevan de perder son las mujeres, ¿no? Porque además el papiloma, ciertas variantes son precancerígenos. Por cierto, hay que vacunar a los adolescentes y vacunar a los adultos, hombres y mujeres, con la vacuna del papiloma, porque vamos a lograr impactar
y vamos a lograr que el cáncer cervicuterino sea una enfermedad que pase a la historia y que sean casos anecdóticos. Háganme caso, ya verán, en algunas décadas quizá, desde la aparición de la vacuna del papiloma, se ha desplazado de ser el cáncer número 1 en mujeres, ahorita va en el tercer lugar, pero qué tal que después va a pasar a ser el cuarto, quinto, sexto, 10º lugar, y después a lo mejor, les digo, ya no va a haber, y todo gracias a la vacunación. Dice: doctor, yo trabajo en un asilo y es muy triste ver cómo a veces los olvidan a los viejitos y nadie los ayuda. El gran problema es la soledad y eso hace que ellos ya no quieran vivir y tienen depresión. Gran programa, Ernestina. Gracias, Ernestina. Muchas gracias por el comentario. Fíjense que sí, ahí vemos cómo pues la expresión de la soledad, ¿no? Cómo muchas veces necesitamos un motivo de vida para seguir viviendo, una razón. Y cuando se nos acaba, pues sentimos que se nos acaba el mundo. Por eso, como personas, nuestros objetivos en la vida no deben de centrarse en alguna cosa o en alguna persona. O sea, mi motivo de vida, pues soy yo, es mi proyecto, son mis cosas, lo que yo quiero hacer. Pero a pesar de que yo adore a mis hijos o a mi pareja, mi motivo de vida no es ellos, no es llenarlos, no es contemplarlos, no es darles todo, sino que yo tenga una vida feliz, una vida saludable, y que claro que ellos están ahí y que son parte de eso, pero no son el motivo de vida ni el motivo principal. Y es por eso que muchas personas, cuando pierden su motivo de vida, pues pierden su razón de vivir, ¿no? Entonces hay que estarse reinventando, hay que estarse rebuscando, buscando nuevos objetivos, tareas, metas, etc. ¿De acuerdo? Doctor, el SIDA siempre fue mega temido. Hoy ya tenemos más información, pero aún recuerdo que las personas de preferencias diferentes nos violentaban en los 80s y 90s. Saludos, doctor, doctor Fernando. Gracias, Fer. Pues sí, la sociedad sigue siendo machista, la sociedad sigue siendo excluyente y muchas veces está llena de, está llena de prejuicios y persigue a personas y etiqueta, lo que les decía, estigmatiza, etiqueta y juzga, y eso es lo que está mal, y sin información. Y antes esto era lo que pasaba, ¿no? Es como cuando llegó el COVID, ¿no? El COVID se transmite sí por el aire, por esto y por el otro. Y bueno, al rato no queríamos ni saludar, queríamos personas a 3, 4, 5 metros de distancia. Aquel que estornudaba, me va a contagiar. Y a veces lo seguimos pensando, ¿no? Pero ese es el tema. Así. Ese es el gran problema de este mundo. Doctor, vivimos en una sociedad de pose e individualista o egoísta, y es por eso que ya no quieren tener hijos ni relaciones estables. Ya soy su seguidor, me gusta escucharlo, Manuel. Gracias, Manuel, gracias por los comentarios, muy, muy atinados. Gracias a todos. Si ya no tengo otro comentario, voy a despedir el programa agradeciéndoles su participación, su confianza, este vínculo que establecemos a través de este medio, que la verdad es que es una cosa chula, es una cosa que me llena, y con mucho gusto aquí estoy la siguiente semana para seguir platicando de otros temas, de algo de interés que sea útil para todos también, porque no crean, de todos estos comentarios también yo me enriquezco y me llevo cosas. Gracias por todo, sean felices, nos vemos la siguiente semana, que les vaya muy bien.
Amigos, hola, soy el doctor Jaime del Río, soy alergólogo, pediatra y profesor de la universidad. Quiero invitarte a que sintonices cada martes a las 5 de la tarde mi programa Escucha tu Salud. El programa, mira, lo vas a encontrar en diferentes plataformas, por radio, www.imperfecto.com.mx, modalidad radio. En Facebook Live, @alergia Polanco Lomas. En YouTube, Dr. Jaime del Río, y los podcasts que están disponibles en Spotify, en Google Podcast y en Anchor. El nombre es el programa Escucha tu Salud. Y mira, el objetivo de este programa es que estés actualizado, tengas información de primera mano, información verídica, información que te va a ayudar además con tips, con consejos, anécdotas, vivencias, a responder tus dudas para que mejores tu calidad de vida y tu día a día. Nos vemos.